Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos al Pabellón Verde de Plaza Mayor en la ciudad de Medellín. Se encuentran en el acto de instalación del 47º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contando con la asistencia del señor Presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón, el juez Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Sergio Fajardo, gobernador del departamento de Antioquia, el doctor Aníbal Gaviria, alcalde de la ciudad de Medellín. Este periodo extraordinario de sesiones constituye un hecho histórico para la ciudad de Medellín, ya que por segunda vez se realizan las sesiones de la Corte Interamericana en una ciudad no capital, donde los ciudadanos tendrán la oportunidad de conocer de cerca cómo se celebran las audiencias públicas de un tribunal internacional en materia de derechos humanos. La Corte Interamericana es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea y la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, un tratado internacional que prevé los derechos y libertades, los cuales tienen que ser respetados por los Estados partes. Igualmente saludamos en esta mañana a los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez Manuel Ventura Robles, vicepresidente, juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, juez Alberto Pérez Pérez, juez Humberto Antonio Sierra Porto, juez Eduardo Bío Grossi, juez Roberto de Figueredo Caldas. Extendemos el saludo a los funcionarios públicos, a los representantes de los cuerpos diplomáticos, a los diferentes países latinoamericanos, a los académicos y a la ciudadanía en general. Gracias por estar presentes y expresar este compromiso con la promoción y la protección de los derechos humanos. Damos inicio al presente acto entonando las notas del himno nacional de la República de Colombia. El Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín han mostrado un gran compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos
Supremo. Por ello, su plan de desarrollo Medellín, un hogar para la vida, en su línea 1, ciudad que respeta, valora y protege la vida, tiene dentro de sus principales programas uno llamado Medellín protege los derechos humanos, con el cual integral de los derechos humanos para la dignificación de la vida. La creación de la Secretaría de Gobierno y los Derechos Humanos, la atención a víctimas del conflicto armado y el trabajo integral en materia de seguridad hacen que la ciudad avance en la protección y defensa de los derechos humanos. A continuación, saludo de bienvenida por parte del doctor Aníbal Gaviria Correa, alcalde de la ciudad de Medellín. Señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Señor Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán. Honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez Manuel E. Ventura Robles, juez Alberto Pérez Pérez, juez Eduardo Bío Grossi, juez Roberto de Figueiredo Caldas, juez Humberto Sierra Porto, juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot. Señor Ministro Fernando Carrillo Flores, señor Presidente de la Cámara Augusto Posada Sánchez, señor Gobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama, señor Presidente de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República Edgar Espíndola Niño, señor Presidente de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias de la Cámara de Representantes, señora Consuelo González de Perdomo, apreciados congresistas, comitiva presidencial, secretaria privada de la Presidencia, Cristina Plazas, defensor del pueblo, Jorge Otálora, señora Contralora de Antioquia, Urselena Arango, miembros y amigos del Gabinete Municipal y Gabinete Departamental, invitados especiales, colegas de los medios de comunicación. El Gobierno Municipal de Medellín saluda con gran entusiasmo la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de realizar su 47º periodo de sesiones ordinarias en la ciudad de Medellín, atendiendo positivamente la invitación que le hiciera el Gobierno Nacional para sesionar de nuevo en el territorio colombiano. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento a la Cancillería, a la Gobernación de Antioquia, a la Personería de Medellín, al equipo de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de la Alcaldía y a todas las instituciones y personas que han hecho posible que la ciudad se convierta en un escenario de este importante evento, que vuelve a posicionarla como una urbe internacionalizada y dispuesta a recibir, además de acontecimientos deportivos, comerciales, políticos, empresariales, culturales, también aquellos en los cuales se abordan problemáticas tan importantes en el mundo contemporáneo como son la garantía y la protección de los derechos humanos. Por supuesto, como gobernante y defensor de los derechos humanos, nuestro compromiso debe ser que los casos de presuntas violaciones y vulneraciones de los derechos humanos que tengan lugar en el territorio colombiano no tengan que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El sueño del sistema interamericano es sin duda estimular suficientemente nuestras sociedades para que este tipo de casos se resuelvan adecuadamente con los instrumentos institucionalizados en el derecho interno, sin que de manera subsidiaria tenga que entrar en operación el derecho internacional. Con más de 30 años de experiencia, la Corte ha trabajado incansablemente por la defensa de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y ha constituido un complejo institucional que vela por la promoción de los derechos humanos en el hemisferio y los cambios culturales que su vigencia exige. A propósito de ello, vale la pena resaltar el papel que desempeña el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, cuyo curso interdisciplinario de Derechos Humanos se desarrolla también por estos días en la ciudad
con el apoyo de la Alcaldía de Medellín y otras instituciones, impactando una masa crítica de ciudadanos nacionales e internacionales que procuran en lo sucesivo ser garantes de la Convención Interamericana a sus espacios de trabajo y vida profesional. El que el CIDH sea un tribunal único y autónomo y el hecho de estar solo ceñida a las normas de derechos humanos le confiere a los estados pertenecientes al Sistema Interamericano de Derechos Humanos la seguridad de que sus fallos responden al estricto cumplimiento de las normas tendientes a proteger los derechos humanos. Además, su labor consultiva ha permitido un desarrollo doctrinal en materia de normas y principios reconocido por los estados y sus ciudadanos. La presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad cobra gran importancia en la construcción de una cultura política de vivencia, defensa y promoción de los derechos humanos en este territorio. La posibilidad de que la academia, las organizaciones sociales y los operadores jurídicos, especialmente aquellos que tienen que ver con el desenvolvimiento del sistema penal oral acusatorio, conozcan de cerca los procedimientos de un juicio ante un tribunal internacional, resulta de gran beneficio para la garantía de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico colombiano. Así pues, las sesiones del CIDH permitirán que la ciudadanía sea testigo de cómo opera el sistema de defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional, hecho que refleja el respeto de la ciudad por las instituciones garantes de derechos humanos y de las decisiones tomadas por estas. A su vez, la visita de los jueces de este tribunal internacional sensibiliza a la ciudadanía acerca de las rutas de acceso a los mecanismos locales, nacionales e internacionales de protección de sus derechos. El contar con la realización de sesiones del CIDH en nuestra ciudad, además de ser un privilegio, da cuenta de lo relevante que es para la administración municipal la promoción y protección de los derechos humanos, ratifica el compromiso de la ciudad y del país en el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales en la materia, que permiten afirmar el reconocimiento de la responsabilidad que le cabe desde el derecho internacional a los Estados miembros por las violaciones de derechos humanos y por ende le da estatus vinculante a los fallos de los tribunales internacionales en esta materia. A propósito de que la ciudad se convierta hoy en el epicentro de los derechos humanos en Colombia, no puedo dejar de mencionar que la administración que hoy lidero tiene una apuesta prioritaria por la promoción y protección de los derechos humanos de las y los medellinenses. El Plan de Desarrollo Municipal contiene en la línea número 1, Ciudad que respeta, valora y protege la vida, un programa prioritario principal llamado Medellín Protege los Derechos Humanos, que recoge un paquete de acciones institucionales y políticas públicas de gran reconocimiento en el plano local, nacional e internacional y que busca garantizar los derechos de la ciudadanía en general y de poblaciones vulnerables como las víctimas, los jóvenes, las mujeres, la comunidad LGBTI, las etnias, entre otros. Por otro lado, durante el año 2012, la Alcaldía de Medellín revisó su diseño organizacional y mejoró la capacidad administrativa para responder a los retos que en la ciudad tienen la seguridad, la convivencia y los derechos humanos. Es así como en abril del año 2012, el proceso de modernización municipal posibilitó la transformación de la antigua Secretaría de Gobierno en Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, donde las tareas en materia de prevención, promoción y protección quedaron concentradas en una dependencia especializada, la cual cuenta con el personal y recursos suficientes para adelantar con éxito el reto que en esta materia experimenta actualmente la ciudad. Deseo entonces augurar éxito en estas sesiones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos e invitar a la ciudadanía en general, a las organizaciones sociales, especialmente a las organizaciones de víctimas, a los operadores jurídicos y a todos y a todas los interesados en profundizar su nivel de conocimiento en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que asistan en forma comprometida a estas sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Quiero terminar, si me lo permite, señor presidente y señores miembros de la Corte Internacional, con dos referencias. Una a Medellín. Medellín, la ciudad que hoy los acoge, es una ciudad que, como muchos de ustedes sabrán, ha sufrido y sufrió en el pasado un embate de las organizaciones criminales, del narcotráfico, de las estructuras criminales. Embate que hacia los años 90 nos llevó desafortunadamente a ser considerada la ciudad más violenta del mundo, medida por homicidios por 100.000 habitantes. Pero como espero que ustedes lo palpen, que ustedes lo puedan sentir, que ustedes lo puedan vivir, Medellín ha venido viviendo una gran transformación. Una transformación que reconocen no solo los habitantes de la ciudad, sino que reconocen también los habitantes del país y las instituciones de Colombia y del nivel internacional. Esa transformación nos ha llevado a disminuir enormemente las actividades de estas estructuras criminales y a disminuir los índices que golpean a la ciudadanía. De ese primer lugar doloroso de los años 90, el año 2011 habíamos pasado ya al lugar 14 entre las ciudades más violentas. Y para el año 2012 bajamos otros 10 puestos y nos ubicamos en el lugar número 24. Pero el reto continúa. El reto es enorme. Todavía estamos muy lejos de los índices y de la tranquilidad ciudadana que los habitantes de Medellín ansían y merecen. Pero nuestro compromiso es total en torno a la seguridad y en torno a la defensa de los derechos humanos. Por eso quiero celebrar su presencia, la presencia de la Corte Interamericana y de los jueces de la Corte en Medellín, porque es una presencia tremendamente simbólica. Es la tercera vez que sucede en Colombia y la primera vez en la historia de nuestra ciudad. Y es una presencia que espero que sea interpretada en ese sentido en el que yo quiero interpretarla. No hemos terminado la tarea, falta mucho camino por recorrer. Hemos sufrido no más en las últimas semanas nuevos embates de esa delincuencia y de esas organizaciones criminales. Pero hoy precisamente, antes de este acto con el presidente de la República, estamos mostrando la voluntad de seguir trabajando en forma conjunta para seguir avanzando en la seguridad y en el respeto de los derechos humanos y de los derechos de nuestros ciudadanos. No hemos terminado la tarea, pero la presencia aquí de la Corte Interamericana es un símbolo del avance que Medellín ha tenido, es un símbolo del avance que Colombia ha tenido, pero además, más importante aún que ello, es el símbolo del compromiso en torno a los derechos humanos por parte de la institucionalidad, tanto nacional como regional y local. Y para terminar, también me parecería imposible, señor presidente, dejar de mencionar un tema absolutamente trascendental para nuestra ciudad y para nuestro país en el futuro, en torno a los derechos humanos, y es el proceso de paz. Y quiero solamente con ello reiterar la convicción que al alcalde Aníbal Gaviria y al gobierno de la ciudad de Medellín les llena completamente el corazón, el alma, los motiva en el sentido de respaldar las decisiones y respaldar los propósitos que en la búsqueda de esa paz lidera el presidente de la República y el gobierno nacional. No cabe la menor duda que el paso más trascendental en torno y en la búsqueda del respeto
a esos derechos humanos es el paso de la búsqueda y la consecución de la paz. Por supuesto que eso exige enormes retos y, como lo ha dicho en repetidas ocasiones el presidente de la República, no puede ser ni será a todo precio, pero es ese propósito, esa voluntad, ese camino el adecuado para lograr un país más pacífico, con más convivencia, con reconciliación y respeto por los derechos humanos. Bienvenidos, señores jueces, bienvenidas estas sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Medellín, y que ellas sirvan en ese propósito trascendental de consolidar y profundizar el respeto a los derechos humanos en nuestra ciudad. Muchas gracias. Desde la región también se vienen liderando esfuerzos para avanzar en una región más justa y equitativa. Para la Gobernación de Antioquia, la realización de este periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una gran oportunidad para difundir y acercar el sistema interamericano a los ciudadanos, a las autoridades locales y a los territorios. En la línea 3 de su plan de desarrollo, Antioquia la más educada, esta administración consagra como uno de sus pilares fundamentales en promoción y prevención de protección de derechos humanos, y actualmente trabaja en la conformación de una escuela departamental de derechos humanos dirigida a construir y consolidar una plataforma completa en formación de derechos humanos que combine acciones de docencia, de investigación y de extensión. A continuación, palabras del doctor Sergio Fajardo, gobernador del departamento de Antioquia. Muy buenos días. Señor presidente, bienvenido a nuestra casa, a su casa. Es un gusto tenerlo a usted acá, con su ministro del Interior, con todo el equipo del Gobierno Nacional que nos visita en esta oportunidad, con las personas que representan el Estado colombiano en sus diferentes instancias. Nos alegra que estén en nuestra casa y, repito, en esta su casa. Doctor Diego García, bienvenido a Medellín, Antioquia. Nos alegra que usted esté acá también con toda su familia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Nos alegra que nos acompañen y hagan de esta su casa también. Señor presidente de la Cámara de Representantes, bienvenido a su casa. Y señor Aníbal Gaviria, pues está en su casa y siempre será muy bienvenido. Es un gusto estar con ustedes, a todas las personas que acá nos acompañan. Y voy a hacer de manera muy breve una pequeña introducción a lo que significa para nosotros, desde la perspectiva del Departamento de Antioquia, el tema de los derechos humanos y la relevancia y la importancia que le damos a que ustedes estén precisamente sesionando acá en nuestro territorio. El gobierno que yo dirijo se llama, lo identificamos con la expresión Antioquia la más educada. Esa expresión significa algo muy poderoso de hacer de la educación el motor de la transformación social. Los problemas que nosotros nos hemos propuesto resolver para nuestro departamento, para nuestra sociedad, son tres. Las desigualdades sociales profundas que tenemos en nuestro territorio, desigualdades entre personas y entre nuestras diferentes regiones, la violencia, no tengo que explicar la naturaleza de la violencia que hemos vivido en Antioquia, en Colombia, y lo que esa violencia significa para ir en contra de lo que nosotros queremos, y la cultura de la ilegalidad que tiene, entre otras, a la corrupción como un capítulo estelar. Nosotros entramos a la política de lo público por un camino alternativo, con un movimiento cívico independiente que creció acá en la ciudad de Medellín desde hace 13 años, y nos hemos propuesto trabajar en esos tres problemas. Y la respuesta, la solución que nosotros proponemos para esos tres problemas, originalmente en Medellín se llamaba Medellín la más educada, ahora se llama Antioquia la más educada en nuestro departamento.
Y una síntesis muy apretada de lo que significa Antioquia la más educada tiene que ver con lo siguiente. Si nosotros en Antioquia caminamos por el camino de la legalidad y le apostamos al talento y a la capacidad de nuestra gente, nosotros somos capaces de transformar profundamente esta sociedad. Nosotros sabemos construir lo que significa la esperanza, que cada persona en este territorio, la persona más humilde, sea capaz de señalar hacia el frente y decir, por esa puerta voy a ir yo, en oposición a la puerta de la ilegalidad que está abierta de par en par, como decimos nosotros acá en Antioquia, y somos capaces de mostrar que todas las personas podemos acceder a un camino, y ese camino, en ese recorrido, tiene y tendrá para nosotros siempre como primer escalón la educación. Partimos entonces de construir la esperanza a partir de la dignidad, que es el concepto fundamental en el que nos reconocemos como personas igualmente valiosas para hacer una transformación de nuestra sociedad. ¿Y qué tiene entonces que ver el tema de los derechos humanos dentro de esa perspectiva de lo que yo acabo de describirles a ustedes de manera muy apretada de lo que significa Antioquia la más educada? Los derechos humanos son una condición necesaria y obligatoria para nosotros en todos y cada uno de los pasos que vamos dando en la construcción de la esperanza. No es ninguna novedad señalar que los derechos humanos son una de las conquistas más importantes de la humanidad. En su evolución de tanto tiempo, el tener unos derechos humanos, tener una Carta de los Derechos Humanos, tener un derecho internacional humanitario y avanzar en todo tipo de derechos, es un avance de una sociedad en el carácter y de carácter global. Entender esos derechos humanos es un reto muy grande para nosotros. Lo primero que podemos concluir es que aquí no los hemos entendido. En Colombia, en Antioquia, en Medellín, nosotros hemos sufrido una crisis muy grande de los derechos humanos. Si nosotros hubiéramos asimilado los derechos humanos como parte de la forma como nos relacionamos como personas en nuestra sociedad, no estaríamos hablando de la violencia que nos ha conmovido, de los daños que hemos tenido en nuestra sociedad, de los costos altísimos que hemos pagado en nuestro país, en nuestra Antioquia, por no hacer de los derechos humanos un elemento central en la forma como nos relacionamos como personas. Los derechos humanos tienen toda la formalidad, están en todas las leyes y nuestro reto es convertirlos en elementos de la vida diaria de nosotros como sociedad. Y esa tarea no la hemos hecho. Y esa tarea la asumimos nosotros en Antioquia porque precisamente se necesita una pedagogía y en Antioquia la más educada precisamente hacemos de la pedagogía una forma de transformarnos. Somos capaces y nos inclinamos desde la perspectiva de maestros y maestras con una condición que tiene cualquier persona que se precie de ser maestro o maestra, y es la capacidad de sacar lo mejor de las otras personas. La violencia y la ilegalidad precisamente lo que hacen es sacar lo peor de una sociedad y nosotros nos atrevemos a buscar sacar lo mejor de las personas. Esa es la labor del maestro y la maestra y así entendemos nuestro papel de gobernantes y así entendemos la responsabilidad con los derechos humanos. Aquí estamos reparando. Estamos viendo y todos los días hemos visto el horror y el dolor y las heridas que tenemos acumuladas en nuestra sociedad porque no hemos hecho de los derechos humanos una condición de la forma para nosotros de ser ciudadanos y ciudadanas. Esa tarea en Colombia no está hecha. Y aquí pues, como señalaba quien me presentaba, estamos haciendo una gran cantidad de actividades para ir llevando por todos los rincones de nuestro departamento lo que significa respetar los derechos humanos, que más allá de la ley pasa por una convicción política. Porque así sea una conquista de la humanidad, esa conquista se tiene que expresar a diario en la forma como gobernantes trabajamos. Y esto me lleva, para terminar, a la nueva página que vamos a empezar a escribir en Colombia, señor presidente. Y esa página a la que nosotros le estamos apostando, que ya venimos organizando a través del departamento, todos los foros y estamos organizándonos para entender cómo va a ser el posconflicto, para ver qué puede pasar en nuestro país cuando después de tantas generaciones que hemos crecido una tras otra en el mundo de la violencia, empecemos a hablar de paz. Cuando logremos, y eso esperamos y a eso le estamos apostando, que se firme ese acuerdo de paz, ¿qué va a pasar en el territorio? Esa paz se hace con nosotros aquí, en todos los lugares donde precisamente no tienen ni idea de los derechos humanos. Y la tarea de la paz es la tarea de los derechos humanos. Si nosotros vamos a hacer la paz en Colombia y a eso le apostamos por tantos años, por décadas ya, como parte de una generación que ha vivido en el marco de la violencia y que ve de manera frustrante y dolorida cómo nuestros hijos y nuestras generaciones se va transmitiendo esa cultura de la violencia, pues en esta primera
o en esta nueva página que vamos a escribir con el liderazgo del señor Presidente de la República, de construir la paz en nuestro país, pues esa paz, repito, y es por eso la relevancia de todo lo que están haciendo ustedes y lo que van a hacer con nosotros y lo que significa que ustedes estén hoy aquí en Antioquia, en Medellín, en Colombia, es la nueva página de la paz en Colombia, es la página de los derechos humanos. Si no entendemos eso, si no hacemos esa pedagogía, si no somos capaces de ponerla en todos y cada uno de los rincones, en el caso nuestro, en nuestro departamento, la violencia siempre va a tener un espacio, porque donde se violan los derechos humanos es donde crece la violencia y nosotros ya hemos visto un número muy grande, varios capítulos dolorosos de lo que significa no respetarnos como personas y apelar a la violencia para suplir las deficiencias que tenemos como personas en nuestra relación. Así pues, a toda la familia de la Corte Interamericana de Desarrollos, doctor Sierra, usted como colombiano, bienvenido también a su casa y les agradecemos pues que estén acá, que disfruten nuestro territorio y que se lleven ese mensaje. En Antioquia la más educada le apostamos a la legalidad, a la apuesta desde la dignidad para construir la esperanza, transformando la capacidad de nuestras personas. Y ese mensaje se llama la educación, para sacar lo mejor de cada persona, para entender cada paso que vamos dando en nuestra transformación, apoyado en los derechos humanos. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena estadía aquí en Medellín. Por tercera ocasión, la Corte Interamericana viene a desarrollar audiencias públicas en Colombia y por primera vez lo hace desde la ciudad de Medellín. Este fin es para que los asistentes puedan dar cuenta de que esta es una Corte viva, una Corte que funciona y tiene impacto, que se observa desde la dinámica de un juicio internacional de derechos humanos. Durante estas sesiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizará casos ocurridos en Chile, Bolivia y Ecuador. A continuación, la intervención del honorable señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán. Señor Presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos, señor Presidente de la Cámara de Representantes, señor Augusto Posada Sánchez, señor Ministro del Interior, doctor Fernando Carrillo, doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia, señor Alcalde de Medellín, amigo Aníbal Gaviria Corre, señor Defensor del Pueblo, doctor José Armando Tálora, señor Embajador de Colombia en Costa Rica, embajador Hernando Herrera, doctor Pedro Niquen, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Roberto Cuellar, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que como lo ha recordado el señor alcalde, está celebrando aquí su curso interdisciplinario, y aprovecho de la mención para expresar el reconocimiento de la Corte y personal al doctor Roberto Cuellar, quien después de más de 15 años en el ejercicio de su función como director emprende otras rutas profesionales en el curso de este año. Muchas gracias, doctor Roberto Cuellar. El agradecimiento de la Corte al gobierno municipal y al gobierno departamental de Antioquia y, por cierto, al gobierno nacional y al señor presidente Juan Manuel Santos, con cuya hospitalidad y decisión para realizar este periodo de sesiones contamos desde un inicio, que como ha sido recordado, permite a la Corte celebrar un periodo extraordinario de sesiones por tercera vez en Colombia, que es algo excepcional. La Corte tiene su sede en Costa Rica y realizamos sesiones extraordinarias en otros países, pero es excepcional que por una tercera ocasión podamos llevar a cabo este ejercicio en un país amigo, en un país hospitalario como Colombia. Y hacerlo aquí, en Medellín, en esta ciudad que, como ha sido recordado, está sufriendo importantes y positivas transformaciones, que le ha ganado, como sabemos todos, el título merecido de la ciudad más innovadora del mundo, que es un orgullo no solamente para los colombianos seguramente, sino para todos los latinoamericanos. Una ciudad y una tierra, la de Antioquia, que ha sido generosa
en proveerlos de hombres y mujeres de las letras, como Carrasquilla, Mejía Vallejo, Barba Jacob o León de Grif en la poesía y en la historia, y también artistas, entre los cuales, por supuesto, Débora Arango, Rodrigo Arenas Betancourt, y este artista que honra no solamente a los colombianos, sino a todos los latinoamericanos, porque está presente en todo el mundo, que es Fernando Botero, un paisa que nos enorgullece a todos los latinoamericanos. Gracias pues Medellín, gracias Antioquia y gracias Colombia, por lo que aportan también al mundo y aportan a América Latina en cuanto al tesón y a la decisión para hacer frente a circunstancias tan duras y difíciles como las que enfrentó esta región colombiana hace 15 o 20 años. Los avances son notables en materia de recuperación de espacios y en lo que significa también la pujanza económica de un territorio que no solamente se distingue ya por la ganadería, el café, sino también por la tecnología de la información que tiene en estas tierras un espacio importante y de desarrollo significativo para los países latinoamericanos. Para nosotros, esta posibilidad de gozar nuevamente de la hospitalidad del gobierno de Colombia y de las autoridades departamentales y locales de Medellín y Antioquia en este caso, no tiene solamente un significado honorífico, tiene un hondo sentido sustantivo, porque no expresa otra cosa sino el compromiso de todos, el compromiso de las distintas autoridades del Estado colombiano y el compromiso que vivimos en las calles de Colombia y en las calles de Medellín de todos los colombianos y las colombianas con los valores que están contenidos en los instrumentos de derechos humanos y en las decisiones que ha adoptado la Corte Interamericana sobre Colombia y sobre otros países. ¿Cuál es el sentido de estas audiencias de la Corte? La Corte tiene su sede en Costa Rica, como lo sabemos todos, y estas audiencias que han venido realizándose en los últimos años en diferentes países de América Latina tienen un propósito central, que es que esta Corte, que es su Corte Interamericana de Derechos Humanos, esté más cerca de la gente y que la gente en todos los lugares pueda conocer vivamente cuál es la dinámica y cómo es que trabaja la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solamente porque en los casos que se ven en la Corte se expresan como una suerte de radiografía distintos dramas sociales e históricos que atraviesan a nuestros países, sino que porque también se expresan a través de estos canales institucionales, de los alegatos de las partes y de las sentencias de la Corte Interamericana, rutas de solución para hacer frente a esos problemas y a esos dramas históricos en varios de nuestros países. La Corte Interamericana, entonces, no es una corte que le pertenece a los 7 jueces que la integran por designación de los estados que la crearon, o siquiera a la Organización de Estados Americanos. La Corte Interamericana le pertenece a todos y su dinámica y sus decisiones no son una impostación foránea que se mete a los estados soberanos y a las instituciones de los países también soberanos. Hay un concepto que se ha generado en el trabajo de la Corte, que es el del diálogo jurisprudencial, que significa algo tan concreto como que la Corte Interamericana es hoy en día parte de los sistemas nacionales de justicia, y los sistemas nacionales de justicia también son parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo primero, porque se constata de manera rica y creciente que cada vez más, utilizando el concepto de control de convencionalidad u otros semejantes, los más altos tribunales de América Latina se nutren de los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver casos que nunca llegarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que están fortaleciendo las capacidades e instituciones nacionales. E inversamente, la Corte Interamericana también se nutre y enriquece de las sentencias que adoptan los tribunales nacionales. Solo para mencionar un ejemplo, una de las últimas sentencias dictadas a propósito de un caso de pueblos indígenas del Ecuador, el caso del pueblo indígena quichua de Sarayacu,
en la sentencia de la Corte Interamericana se incorporan por lo menos 10 decisiones jurisprudenciales de importancia de igual número de países latinoamericanos que a juicio de la Corte Interamericana fortalecían su capacidad de decisión y de razonamiento en este caso. Entonces, la Corte también se alimenta de estos espacios en todos lados, y en particular quiero destacar aquí el papel de Colombia, porque en esta dinámica de interacción, en este diálogo jurisprudencial, uno de los progresos y avances que la Corte constata y que aquí quiero explicitar públicamente, es cómo en los recientes casos de la Corte Interamericana, las reparaciones pecuniarias que en principio tiene que establecer la Corte Interamericana, la Corte las da ya por resueltas por decisiones adoptadas por tribunales nacionales de Colombia como el Consejo de Estado. En esta dinámica, pues, se produce ese enriquecimiento fundamental y esa solidificación de las instituciones nacionales que hace que crecientemente la Corte pueda prescindir de una especificación porque ya hay decisiones nacionales importantes en esta materia. La Corte Interamericana, como ha sido mencionado, es hoy un espacio vivo que aumenta no solamente su presencia a través de audiencias como esta en diferentes partes de la región. La próxima audiencia extraordinaria se llevará a cabo en el mes de octubre en México, sino que también aumenta la cantidad de casos que llegan a la Corte Interamericana. Alguien podría decir, si aumentan los casos a la Corte Interamericana, quiere decir entonces que la situación en América Latina se está deteriorando, ¿no? Nuestra conclusión a partir de los casos que llegan a la Corte es que no es así. Por el contrario, lo que nosotros vemos es que la dinámica de los nuevos casos que llegan a la Corte son sobre una serie de materias que en otras circunstancias no hubieran soñado jamás poder discutir en un espacio internacional y que expresan más bien una generalizada y saludable extensión en todos nuestros países de que hay una conciencia de derechos y que si se agota la jurisdicción interna se puede ir a un tribunal interamericano. Para tratar temas que hace 5 o 10 años la Corte no hubiera soñado jamás en recibir, como casos que refirieron, por ejemplo, a la no discriminación en función de la orientación sexual de las personas, que llevaron a que, en el caso Atala con Chile hace pocos meses, la Corte estableciera claramente que por orientación sexual no se puede discriminar a una persona por ninguno de los derechos que están establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O más recientemente, en un caso en el que se afectaba la posibilidad de enfrentar con los medios científicos disponibles la infertilidad de las familias, en Costa Rica la Corte determinó a través de la sentencia pertinente que ahí se estaba afectando el derecho a la vida privada, a formar una familia y al acceso a los procedimientos científicos disponibles en un himno a la vida, en un mundo en el que hoy circulan ya 5 millones de personas que han sido generadas por estos métodos de lucha contra la infertilidad. Entonces, esta Corte viva es la que hoy está aquí en Medellín y la que ustedes podrán apreciar en los días siguientes a partir de la tarde de hoy. Una última referencia, señor presidente, a algo que América Latina y el mundo siguen con atención, respeto y esperanza, que es la valiente decisión de su gobierno de buscar el camino de la paz luego de tantas décadas de sufrimiento y de conflicto en un continente que ha ido encontrando en cada circunstancia caminos en momentos difíciles en todos los países, pero en circunstancias sin duda menos complejas que las que presenta hoy día Colombia. El tema de la salida negociada de un conflicto de tantos años plantea retos enormes e indudables que han sido expresados públicamente en distintas circunstancias por usted, señor presidente, y por otras autoridades del gobierno, y no me corresponde hacer un comentario ni un análisis sobre eso. Solamente una tingencia que como Corte Interamericana sí de alguna forma nos concierne. La paz es un derecho de los pueblos, los derechos humanos lo son, por supuesto, y la paz o la ausencia de paz en un sentido inverso es una fuente de sufrimiento, una fuente de afectación de los derechos de la persona. De manera que en esas disyuntivas permanentes que se presentan
entre justicia y derechos humanos, entre justicia y reconciliación, en donde no hay ni habrá jamás una solución fácil ni simple. Es bueno recordar y enfatizar que la paz es un derecho fundamental y que la simbiosis, la conciliación de estos conceptos que para algunos son antagónicos es posible y que no dudamos los latinoamericanos, y estoy seguro que el mundo tampoco duda de ello, que la capacidad y la decisión de los colombianos de encontrar en esta ruta por la paz una adecuada conciliación de estos conceptos se dará y contarán ustedes en Colombia con todo el apoyo de América, porque ese objetivo no es solamente un objetivo de los colombianos, sino de todos los latinoamericanos. Muchas gracias de nuevo a ustedes por la hospitalidad. Gracias Medellín, gracias Antioquia, gracias Colombia. La Corte viene a nuestro país por invitación expresa del Gobierno Nacional a este organismo internacional de justicia. Las sesiones de la Corte desde Medellín se constituyen en un mensaje para manifestarle al mundo entero el compromiso de Colombia con este órgano judicial internacional y con los derechos humanos. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor Presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Señor Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, honorables jueces integrantes de la Corte, doctor Manuel Ventura Robles, vicepresidente de Costa Rica, doctor Alberto Pérez de Uruguay, doctor Eduardo Bío Grossi de Chile, doctor Roberto de Figueiredo de Brasil, doctor Humberto Sierra de Colombia y el doctor Eduardo Ferrer de México. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada, señor Ministro del Interior, Fernando Carrillo, señor Gobernador del Departamento de Antioquia, Sergio Fajardo, señor Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, señores altos funcionarios del Gobierno, señor Embajador de Colombia en Costa Rica, Hernando Herrera, señor Defensor del Pueblo, Jorge Armando Tálora, señores brigadieres, generales, comandantes regionales de las fuerzas militares y de policía, honorables senadora y senador de la República, Luis Fernando Duque y Olga Lucía Suárez, doctor Roberto Cuellar, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y apreciados integrantes del primer curso colombiano en Derechos Humanos que nos acompañan el día de hoy, creo que hay 120 aquí presentes, señora directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, señor secretario general de la Corte, Carlos Saavedra, señor director seccional de la Fiscalía de Antioquia, Carlos Jaime Taborda, señora Contralora Departamental Luz Elena Arango, señor presidente de la Federación Nacional de Personeros, Andrés Santamaría, señores rectores, señores docentes y alumnos de las universidades que nos acompañan el día de hoy, señor expresidente de la Corte Interamericana, Pedro Niquen, su señora Adriana, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores, bienvenidos señores magistrados y secretarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Qué bueno tener sesionando a la Corte nuevamente en nuestro país. Es la tercera vez en 6 años, como usted lo mencionaba, doctor Diego, y además por primera vez en una ciudad distinta a Bogotá, a nuestra capital. Ojalá estas sesiones se vuelvan una costumbre y llegan ustedes, apreciados jueces,
a una Colombia que avanza con la mirada puesta en el horizonte, en la construcción de un país más justo, de un país más moderno, de un país más seguro. Y prueba de esta nueva Colombia es precisamente la ciudad que ahora mismo nos alberga, de Medellín, que ha sido reconocida en días pasados, como usted lo mencionaba, como la ciudad más innovadora del planeta. Todo esto me hace reflexionar en el siguiente sentido. Es la tercera vez que ustedes vienen a Colombia a sesionar. Nos honra muchísimo. Medellín se ha convertido en una ciudad maravillosa desde todo punto de vista, innovadora. Estamos aspirando a ser sede de los Juegos Olímpicos Juveniles. Aquí la cultura, todo se está dando con gran entusiasmo. Entonces, ¿por qué no? Y este es un ofrecimiento formal de parte de Medellín, de la alcaldía y del gobierno nacional, si ustedes consideran que podemos convertirnos como una especie de sede alterna de la Corte, nos honraría muchísimo para que ustedes lo consideren, doctor. Sin que esto quiera decir, querido embajador, que por supuesto Costa Rica, transmítaselo a mi querida amiga presidenta de Costa Rica, que no es que estemos trayéndonos la Corte para acá, sino que una sede alterna siempre es algo que puede ser útil. Y en el caso de Medellín no solo hablamos y de Colombia de innovación en términos materiales o de tecnología, sino hablamos de innovación social, innovación para lograr una sociedad más igualitaria, más equitativa, con verdaderas oportunidades para todos. En agosto del año pasado nos visitó el señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e intervine junto a él en un seminario sobre el futuro del sistema interamericano de derechos humanos, un futuro que se está discutiendo en este momento. En dicha ocasión manifesté, como quisiera reiterarlo aquí, el día de hoy, el compromiso de nuestro país, el compromiso de Colombia y de su gobierno con el sistema y nuestro respeto al trabajo de la Corte en la protección de los derechos humanos de quienes habitamos en todo el continente americano. Nuestro país ha sido parte fundamental de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde hace 40 años y es una de las 21 naciones del hemisferio que reconoce la competencia de la Corte. Y estas decisiones para nosotros no han sido solo formalidades. El compromiso adquirido por Colombia con los derechos humanos y al que estamos haciendo honor en este gobierno no es un mandato impuesto desde afuera, no es porque la Corte nos lo esté imponiendo, sino producto de una profunda convicción de nuestra condición humana y nuestro talante democrático. Y les decía que llegan ustedes a un país en transformación y así seguramente lo están constatando. La Colombia de hoy es una Colombia con dos características muy especiales que muestran un avance, un salto cuántico, diría yo, que no se puede desconocer. En primer lugar, es un país que incluso antes de lograr la anhelada terminación del conflicto, se ha comprometido desde ya a reparar sus víctimas y a lograr la restitución de las tierras a los campesinos que han sido despojados por los actores de la violencia. Este es un paso fundamental que logramos con el liderazgo del gobierno, pero con el apoyo de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas sociales del país, y que se plasmó en una ley que hemos denominado la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, y que ya se está cumpliendo, ya está en pleno funcionamiento.
Y cuando digo que está en pleno funcionamiento no me refiero a simples estadísticas, como que este año vamos a cerrarlo con más de 260.000 víctimas indemnizadas, o que se han formulado más de 50.000 planes integrales de reparación integral, o 8 de reparación colectiva, sino me refiero a lo que existe detrás de estas cifras, más que indemnizaciones, que no pueden ser otra cosa que un gesto simbólico, porque ¿cuánto cuesta un hijo? ¿Cuánto cuesta un padre, una madre? ¿Cuánto cuesta una familia? Lo que significa decisiones de este tipo, como la que hemos tomado nosotros y que ya estamos implementando, es una decisión que tenemos también por convicción, para que este país comience a sanar sus heridas, abiertas durante tantos años de violencia, y a poder mirar con más esperanza nuestro futuro. La decisión de hacer justicia, de hacer memoria y de avanzar. El segundo gran avance con el que ustedes se encuentran en este momento, apreciados jueces, doctor Diego, es lo que usted mencionó, el proceso de paz que estamos adelantando con la guerrilla de las FARC a través de las conversaciones que se están llevando a cabo en La Habana, en Cuba. Podríamos haber seguido igual, inmersos en una guerra que lleva ya medio siglo y sin perspectivas de una salida diferente. Esa habría sido la salida fácil. Hacer la guerra no es tan difícil. Me tocó hacerla como ministro de Defensa y es popular muchas veces, curiosamente, paradójicamente. Pero la tarea de un gobernante, creo yo, es vencer la inercia y buscar ante todo el bienestar, la tranquilidad de un pueblo, de su pueblo. Y consciente de eso, porque creo firmemente en un mejor futuro, en nuestro futuro, y porque veo que estamos ante una gran oportunidad, tomé la riesgosa y difícil decisión de iniciar unas conversaciones para terminar el conflicto con las FARC. Y estamos adelantando un proceso que hemos querido caracterizar como un proceso serio, un proceso digno para ambas partes, un proceso realista, viable y un proceso eficaz que produzca resultados. No es un proceso para perpetuar la guerra o para regularla como quisieran algunos o para hacerla más llevadera, no, de ninguna manera. Es un proceso cuyo objeto principal es la terminación definitiva del conflicto. Y dentro de la agenda precisa, corta, que fijamos en estas conversaciones, hay temas esenciales en el campo de los derechos humanos, como el de reconocer y responderles a todas las víctimas del conflicto. Y vamos a necesitar de su ayuda y de su comprensión para respetar, por supuesto, la justicia, pero al mismo tiempo para hacer posible la paz. Yo valoro enormemente, doctor García, señor presidente de la Corte Interamericana, las palabras que usted acaba de mencionar. No saben la importancia que tienen esas palabras en este momento. Y señores jueces, ustedes como jueces, como buenos jueces, tienen algo de historiadores. La historia hay que conocerla para no repetir sus errores. Hay que conocerla por aquello de los precedentes. Ustedes como buenos jueces tienen algo de filósofos y de teóricos de la moral. Y recogiendo
todas esas virtudes de un buen juez, tienen que estar convencidos, como estamos nosotros, que la justicia no puede ser obstáculo para la paz. Y en ese orden de ideas, su comprensión y su ayuda serán definitivos. A estos dos procesos, el de reparación de víctimas y el de la paz, que son sin duda históricos, se unen muchos más esfuerzos que estamos haciendo para proteger cada vez con mayor eficacia los derechos humanos en nuestro país. En el año 2011 creamos y reglamentamos el Sistema Nacional de Derechos Humanos, que sienta las bases para formular e implementar una política integral de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. El año pasado, el año 2012, celebramos la Conferencia Nacional de Derechos Humanos con la participación de la sociedad civil, de los organismos de cooperación internacional, del propio Estado, que avanza en este proceso de consulta y que nos permitió llegar a 25 departamentos del país y a más de 12.000 personas. Está en marcha además lo que hemos denominado un proceso nacional de garantías para la labor muy importante de los defensores de derechos humanos, de los líderes sociales y comunales, tema en el que hay que destacar la creación de la Unidad Nacional de Protección y del Comité de Evaluación de Riesgo y Reconciliación y recomendación de medidas. Son instancias importantes que buscan proteger a quienes protegen a los derechos humanos también. Mantenemos siempre vigentes y con procesos concertados iniciativas de protección a poblaciones vulnerables, como los indígenas, como los afrocolombianos, los niños y adolescentes, la población rom y la población LGBTI. Algo muy importante, porque tenemos un gran compromiso en este tema, es la protección y garantías de los derechos de las mujeres. La semana pasada se aprobó un documento de política pública, aquí lo llamamos documento COMPES, que consagra la política de equidad de género para las mujeres y un plan integral para garantizarles una vida libre de violencia. Vamos a destinar, traducido en dólares, cerca de 2.000 millones de dólares entre este año y el año 2016 para enfrentar de forma integral las problemáticas que afectan a nuestras mujeres, a las mujeres colombianas. Otra población que exige especial atención son las personas con discapacidad, que en Colombia son cerca del 10% de nuestra población. A comienzos de este mes tuve la satisfacción de sancionar una ley para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de estas personas en todos los aspectos de sus vidas, en la salud, en la educación, en la participación, en la accesibilidad, en la inclusión laboral. También creamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores un sistema de seguimiento a las recomendaciones de derechos humanos para ir consolidando y dándole seguimiento a las recomendaciones que hacen los órganos internacionales a nuestro país. Y ratificamos en julio del año pasado la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En suma, Colombia profundiza cada vez más su compromiso con los derechos humanos, no en simples palabras, no en simples expresiones, sino con acciones concretas que están generando realmente un cambio muy positivo. El hecho de que la Comisión haya sacado recientemente a nuestro país del capítulo 4
muestra que estos avances ya están siendo contemplados y verificados por el sistema interamericano, cosa que es muy importante, porque hay garrote y hay zanahoria. Por supuesto, esta medida, más que alegrarnos, nos llena de compromiso, un inmenso compromiso de seguir avanzando sin pausa, sin bajar la guardia, en la protección de los derechos fundamentales de los colombianos, porque además es una obligación constitucional. Cuando ustedes leen la Constitución colombiana, es una constitución donde la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos es su verdadera esencia. Y es lo que además juré cumplir como presidente de la República. Y no solo hablo del gobierno nacional, todo el Estado colombiano, su rama judicial, su Congreso, el Congreso de la República, sus órganos de control, todos estamos trabajando de manera armónica para este objetivo tan importante en Colombia o en cualquier sociedad. Hay que resaltar en este aspecto la forma en que la Corte ha reconocido en un reciente fallo como un acto de reparación integral las sentencias proferidas, como usted lo mencionaba, por nuestro Consejo de Estado en favor de las víctimas. Y tal vez de eso se trata el progreso en esta materia. Y a eso apuntamos, a tener en nuestro país un sistema de protección de derechos y una administración de justicia que garantice su aplicación sin que tenga que acudirse a instancias internacionales para lograrlo. Ahí está el meollo del problema y la solución a ese problema. Por supuesto, en todo caso, el Estado colombiano no solo ha reconocido y reconoce la competencia de la Corte, sino que está dispuesto, por supuesto, a cumplir sus decisiones. La importancia que el gobierno le da al sistema interamericano, se ve reflejada también en la creación de una nueva entidad con autonomía, encargada de coordinar y asumir la defensa del Estado ante esa instancia internacional, como es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que asumió esta labor el pasado 31 de octubre. El trabajo de esta agencia, que está en cabeza de la doctora Adriana Guillén, permitirá al Estado no solo generar una política de defensa que sea más coherente y que esté articulada, sino también fortalecer la relación con la Corte y la relación con la Comisión y reforzar el trabajo que realizan en conjunto las diferentes entidades del Estado para avanzar en el cumplimiento de las sentencias y en el cumplimiento de las recomendaciones. Valoramos finalmente y de manera muy positiva los espacios de diálogo que se han abierto en torno al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, pues solo a partir del diálogo y a partir de una objetiva reflexión se pueden evidenciar los problemas, se pueden encontrar consensos y se pueden plantear las soluciones. Colombia ha venido participando en todos estos espacios, en los diferentes espacios de análisis, de deliberación, pero ha venido participando con una consigna: mejorar el sistema, mejorar el sistema. Como lo dije en agosto del año pasado, necesitamos un sistema cada vez mejor, cada vez más fuerte, y para ello bienvenidas las reformas que sean, pero que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos en toda la región y que reconozca a su vez los esfuerzos de nuestros países para cumplir con nuestros compromisos. Pero se trata en todo caso, y quiero dejar eso muy claro, de fortalecer y no de debilitar. Y por eso Colombia no compartimos posiciones extremas, ni tampoco compartimos la tentativa de debilitar, por ejemplo, a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,
cuyo papel ha sido crucial, ha sido fundamental para proteger esta libertad tan importante para el desarrollo democrático de nuestros pueblos. Por supuesto, esto no significa que otras relatorías no puedan o no deban recibir un apoyo mayor por parte de los Estados miembros, pero lo dije en ese entonces y lo repito hoy, que estamos a puertas de una decisión, una discusión sobre este particular, y quiero hacerlo ante ustedes, los honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lo que a Colombia se refiere, en lo que a nuestro país se refiere, nuestra posición, nuestra postura de defensa y protección de la libertad de expresión no tiene ni tendrá fisura alguna. Y cuenten ustedes y todos los miembros del sistema, que incluye a dignos representantes de nuestro país como el doctor Humberto Sierra y el doctor Rodrigo Escobar en la comisión, con todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo en ese sentido. Y cuenten con la disposición de nuestro gobierno para seguir trabajando de la mano con el sistema, no en contra del sistema, con el sistema, y apoyar su labor en pro de los derechos humanos de todo el hemisferio. Esta Colombia que se transforma, esta Colombia que cree en la justicia, esta Colombia que avanza hacia la paz, ve en ustedes, señores jueces de la Corte, representantes de esos valores y de esas libertades que nosotros queremos vivir y defender con toda nuestra convicción democrática. Somos aliados, ustedes y nosotros, en este esfuerzo, y lo seguiremos siendo, porque es un esfuerzo integral, es un esfuerzo en conjunto, en el que no podemos desmayar. Es un esfuerzo, al final de cuentas, por la vida y por la libertad. Muchas gracias. Así se da por instalado el 47º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín. A partir de las 3 de la tarde, la Corte Interamericana dará inicio a las audiencias públicas con caso Camba Campos y otros versus Ecuador. Estas audiencias podrán seguirse vía streaming a través de la página web www.corteidh.or.cr. Agradecemos su presencia y los esperamos de nuevo en horas de la tarde. Buen día para todos.